Teoría cinético-molecular de los gases e interpretación que hace ésta de las leyes de los gases, es decir, de la ley de Boyle, de Charles y de Gay-Lussac. Primero tendremos que averiguar o interpretar los postulados de dicha teoría para ver cómo es que interpreta las leyes de los gases. Los postulados de la teoría cinético-molecular de los gases son los siguientes. Un gas está formado por moléculas. El tamaño de las partículas es despreciable frente a la distancia que las separa, es decir, que las partículas no interactúan entre sí, sí que chocan pero no reaccionan. Se mueven rectilíneamente de forma continua y aleatoria, chocando entre sí y con las paredes del recipiente. Ya veremos que este concepto dará lugar al principio de presión. Los choques son totalmente elásticos y por lo tanto se conserva la energía cinética. Y como las partículas están en continuo movimiento, el gas ocupa el máximo volumen posible. Estos serían los postulados de la teoría cinético-molecular de los gases en los que nos basaremos para interpretar las leyes de los gases. Bueno, antes de empezar con las leyes de los gases tenemos que clarificar el concepto de temperatura y de presión. El significado físico de la temperatura estará relacionado con la medida de la energía cinética media de las moléculas de un gas, es decir, la energía cinética de las partículas es directamente proporcional a la temperatura. En un gas a baja temperatura, las partículas se mueven lentamente y por lo tanto tienen una energía cinética reducida. En un gas a alta temperatura, las partículas se mueven rápidamente y por lo tanto tendrán una energía cinética elevada. Imaginaros que estáis en una sartén, cuando la calentamos os moveríais a prisa por la sartén, es decir, a mayor temperatura, a mayor velocidad, y cuando la enfriamos cada vez os moveríais más lentamente, con lo cual a menor temperatura, menor velocidad. Mientras que el significado físico de la presión está relacionado con las colisiones de las partículas con las paredes del recipiente o con el entorno. La presión es directamente proporcional a la energía cinética. Es decir, vamos a entender que la presión que se ejerce sobre las paredes del recipiente viene dada por los choques, por las colisiones, por el número de choques de las partículas con las paredes de dicho recipiente. Teniendo claro los conceptos de postulados, significado de la temperatura y significado de la presión, vamos a pasar ahora a interpretar las leyes de los gases. Empezaremos por la ley de Boyle y a continuación veremos la de Charles y Gay-Lussac. Ley de Boyle. Primero recordemos un poco qué decía la ley de Boyle, que decía, para una determinada masa de gas a temperatura constante, el volumen que ocupa un gas es inversamente proporcional a la presión que ejerce dicho gas sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Es decir, el producto de presión por volumen es igual a una constante. Vamos a ver cómo interpretamos dicha ley a partir de la teoría atómico-molecular. Si disminuimos el volumen en un émbolo, es decir, yo tengo un gas metido en un émbolo y disminuimos su volumen, pasamos de V1 a V2 y V2 es más pequeño, entonces lo que ocurrirá es que si estamos a temperatura constante, es decir, la energía cinética se mantiene y la velocidad de las partículas es exactamente la misma, lo que va a ocurrir es que al tener menos distancias para moverse, para recorrer, el número de veces que choquen, que colisionen con las paredes del recipiente será mayor. Y si chocan más veces por tener menos espacio con las paredes del recipiente, lo que ocurre es que al chocar más veces, la presión aumenta. En resumen, al disminuir el volumen a temperatura constante, aumenta la cantidad de choques que se producen entre las partículas y las paredes del recipiente y por lo tanto chocan más veces y aumenta el número de choques, con lo cual aumenta la presión, que es lo que nos viene a decir la ley de Boyle. Si disminuimos el volumen, aumenta la presión.
Vamos a ver ahora la interpretación de las leyes de Charles y Gay-Lussac a partir de la teoría atómico-molecular. Para ello, recordemos las leyes que dicen: para una determinada masa de gas a presión constante, el volumen que ocupa un gas es directamente proporcional a la temperatura que adquiere dicho gas. Es decir, que la fracción o la división entre volumen y temperatura es una constante. Y para una determinada masa de gas a volumen constante, la presión que ejerce un gas sobre las paredes del recipiente que lo contiene es directamente proporcional a la temperatura que adquiere dicho gas. Es decir, presión partido por temperatura es una constante. Supongamos un émbolo móvil, es decir, que el émbolo puede subir y bajar en función de la presión que se ejerza, es decir, si el gas ejerce mucha presión, lo subirá; si el gas ejerce poca presión, descenderá. ¿Vale? Supongamos que aumentamos la temperatura y vamos a ver qué ocurre al aumentar la temperatura. Si aumentamos la temperatura, la velocidad de las partículas aumentará. Hemos aumentado la temperatura, la velocidad aumenta. Al aumentar la velocidad de las partículas, el número de choques entre las partículas y las paredes del recipiente aumenta. Y ya hemos dicho que si aumenta el número de choques entre las partículas y el recipiente, la consecuencia es que aumenta la presión. Con lo cual tenemos el émbolo ahora que tiene la presión interior es muy grande y la exterior sigue siendo la atmosférica. Con lo cual el émbolo, si tengo una presión interior grande, lo que va a hacer es subir. ¿Vale? Aumenta el volumen. Esa sería la ley de Charles. ¿Qué ocurre al aumentar el volumen? Pues al aumentar el volumen hay más espacio, por lo tanto disminuye el número de choques con las paredes del recipiente. Y si disminuye el número de choques con las paredes del recipiente, en consecuencia disminuye la presión. ¿Hasta cuándo disminuye? Hasta que la presión interior y la presión exterior vuelvan a ser iguales. En ese caso, volverá el sistema a estar estable y ahí se quedará. En conclusión, tenemos inicialmente que la presión interior es igual a la presión exterior. Si aumentamos la temperatura, aumenta la energía cinética, por lo tanto aumenta la velocidad y como consecuencia aumenta la presión interior. Si la presión interior aumenta y la exterior es constante, entonces el émbolo se mueve hasta que se vuelvan a igualar, es decir, aumenta el volumen para que disminuya la presión y como consecuencia de eso se vuelven a igualar las presiones y se queda estable la situación.
Y hasta aquí la teoría cinético-molecular de los gases y la interpretación que ésta hace de las leyes de los gases.